Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas poderosas palabras de Jesús, registradas en el Evangelio de Juan, parecen una promesa clara y directa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando partes de esa verdad han sido ocultadas, censuradas o deliberadamente eliminadas de nuestra vista? Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más intrigantes de la historia religiosa, los libros perdidos de la Biblia. Manuscritos antiguos, textos prohibidos, que, por razones que aún se debaten, nunca fueron incluidos en el canon oficial de las Escrituras. ¿Qué secretos guardan? ¿Por qué fueron omitidos? ¿Y qué impacto podría tener su conocimiento en la manera en que entendemos la fe cristiana? La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido así. A lo largo de los siglos, la selección de los textos que la componen pasó por procesos de decisiones humanas, debates y hasta pugnas de poder. En el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, bajo el emperador Constantino, se estableció lo que sería la base de las escrituras canónicas. Se decidieron cuáles textos eran inspirados por Dios y cuáles serían dejados fuera, y esto marcó un momento crucial en la historia de la cristiandad. Pero, ¿qué llevó a los líderes religiosos de esa época a descartar ciertos textos, mientras se preservaban otros? Uno de los textos más intrigantes es el Evangelio de Tomás. Este manuscrito, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, presenta una colección de dichos atribuidos a Jesús, pero con un enfoque completamente distinto al que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de narrar milagros o eventos de la vida de Cristo, el Evangelio de Tomás se centra en enseñanzas filosóficas, muchas de ellas con un matiz casi gnóstico. En una de las frases más impactantes, Jesús afirma: «El reino de Dios está dentro de ti y alrededor de ti, no en edificios de madera y piedra». Este tipo de mensaje, que enfatiza una relación más directa e interna con lo divino, podría haber representado una amenaza para la estructura jerárquica de la Iglesia, que comenzaba a consolidarse en esa época. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿fue este evangelio rechazado porque contradecía los intereses del poder religioso? Otro ejemplo fascinante es el libro de Enoc, un texto que fue muy influyente en las primeras comunidades cristianas y judías, pero que eventualmente fue excluido de la Biblia. Este libro describe una visión detallada del mundo celestial y la rebelión de los ángeles caídos, encabezados por el arcángel Lucifer. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, Judas y Pedro hacen referencia a Enoc, lo que nos indica que los primeros cristianos conocían bien este texto. Pero, a pesar de su importancia, fue descartado del canon oficial. ¿Por qué? Es posible que su contenido, que expone una visión más compleja del bien y el mal, fuera visto como demasiado controvertido o peligroso para la estructura doctrinal que la Iglesia quería establecer. A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido un control estricto sobre lo que se considera doctrina oficial y lo que no. Los textos que se apartaban de esta narrativa fueron clasificados como apócrifos o heréticos. Sin embargo, esto no significa que estos textos sean menos valiosos o carezcan de verdad espiritual. Al contrario, muchos estudiosos creen que los libros perdidos de la Biblia ofrecen una visión más rica y diversa de la experiencia religiosa y de las enseñanzas de Jesús. Al sumergirnos más profundamente en el misterio de los textos excluidos de la Biblia, nos encontramos con una verdad aún más desconcertante: la diversidad de creencias y visiones que existían en los primeros siglos del cristianismo. Durante los primeros 300 años, no había una Biblia unificada, no había un solo conjunto de creencias establecidas. Existían múltiples comunidades cristianas, cada una con su propia comprensión de las enseñanzas de Jesús y de lo que significaba seguirle. Cada grupo conservaba sus propios escritos sagrados, textos que reflejaban sus perspectivas únicas sobre la fe. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que algunos de estos textos se convirtieran en parte del canon bíblico, mientras que otros fueron considerados peligrosos y descartados? Uno de los textos que más desafía la narrativa tradicional es el Evangelio de María Magdalena. Descubierto en fragmentos en el siglo XIX, este evangelio muestra a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús, sino como alguien a quien él confió enseñanzas secretas que no compartió con los demás discípulos.
Lo que resulta aún más intrigante es que, en este texto, María desafía a Pedro, uno de los líderes más prominentes de la Iglesia primitiva, lo que sugiere que existía una tensión entre las diferentes facciones del movimiento cristiano. La posibilidad de que una mujer desempeñara un papel tan importante en la enseñanza de Jesús y en la formación de la fe cristiana no encajaba con la estructura patriarcal que empezaba a dominar la Iglesia. ¿Podría ser esta una de las razones por las que el Evangelio fue eliminado y ocultado durante siglos? A medida que avanzamos en la historia, observamos cómo la política y la religión se entrelazaron profundamente. Cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se aceleró la necesidad de unificar las creencias y de establecer un conjunto claro de doctrinas. Este fue el contexto en el que se realizaron concilios como el de Nicea, donde se tomó la decisión final sobre qué libros serían considerados divinamente inspirados. Sin embargo, lo que muchas veces se omite es que esta unificación de las escrituras no fue un proceso puramente espiritual, sino también una cuestión de control. Control sobre la narrativa, control sobre las creencias, y control sobre el creciente poder de la Iglesia. El Evangelio de Judas es otro texto que altera radicalmente la imagen tradicional de la historia bíblica. Según este Evangelio, que fue redescubierto en el siglo XX, Judas Iscariote no es el traidor vil que nos enseñaron a odiar, sino el discípulo más cercano a Jesús. En lugar de traicionarlo por dinero, Judas recibe instrucciones directas de Jesús para entregarlo, como parte de un plan divino más amplio. Esta versión de los eventos cambia drásticamente la perspectiva que tenemos sobre uno de los personajes más odiados de la Biblia y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sacrificio de Jesús. ¿Qué pasaría si Judas no fuera un villano, sino un instrumento necesario en la redención de la humanidad? Este tipo de revelación habría sido completamente inaceptable para los primeros líderes de la Iglesia, quienes necesitaban una narrativa clara de héroes y villanos para consolidar su autoridad. Pero los libros perdidos no solo revelan nuevas versiones de los personajes bíblicos, también nos ofrecen una visión diferente de la espiritualidad misma. Muchos de estos textos, como los evangelios gnósticos, presentan una relación más personal y directa con lo divino. No es necesario un intermediario, no se requiere una estructura eclesiástica, sino que el conocimiento de Dios es algo que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Esta enseñanza, conocida como gnosis, es una amenaza directa a cualquier institución religiosa que busque controlar la interpretación de lo sagrado. Después de todo, si el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, ¿qué papel juega entonces la Iglesia como mediadora entre el ser humano y lo divino? Estos textos nos invitan a repensar lo que realmente sabemos sobre las raíces del cristianismo y las enseñanzas originales de Jesús. ¿Es posible que lo que hoy damos por sentado como la verdad bíblica sea solo una parte de un panorama mucho más amplio y diverso que fue deliberadamente silenciado? Al explorar los libros perdidos de la Biblia, nos enfrentamos no solo a una historia de censura y omisión, sino también a una oportunidad para redescubrir una espiritualidad que trasciende las estructuras de poder. A medida que profundizamos en la historia de los libros perdidos de la Biblia, surge un patrón perturbador: aquellos textos que promovían una conexión más directa con lo divino o desafiaban el orden establecido, fueron sistemáticamente eliminados. Los primeros líderes de la Iglesia no solo estaban preocupados por preservar la verdad, sino también por mantener el control sobre cómo esa verdad sería interpretada y transmitida. ¿Pero qué sucede cuando esta verdad es incompleta? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra comprensión actual de la espiritualidad? Uno de los textos más enigmáticos que nos invita a reflexionar sobre esta pregunta es el Evangelio de Felipe. Este Evangelio, que también forma parte de los descubrimientos de Nag Hammadi, ofrece una visión radicalmente diferente del papel de Jesús y sus discípulos, en particular de la relación entre Jesús y María Magdalena. En este texto, se describe una cercanía entre ambos que no aparece en los evangelios canónicos. Incluso, en un pasaje, se menciona que Jesús solía besar a María en la boca, lo que ha provocado siglos de especulación sobre la naturaleza de su relación. Pero más allá del escándalo que esta idea pueda generar, el Evangelio de Felipe plantea una cuestión más profunda: el poder del conocimiento sagrado compartido en intimidad. María Magdalena, en este Evangelio, no es solo una discípula, sino una compañera y receptora de enseñanzas místicas que el resto de los discípulos no comprendían completamente. Este Evangelio también nos introduce a una visión de los sacramentos distinta de la que conocemos.
Según el Evangelio de Felipe, los sacramentos, como el bautismo y la unción, no son meros rituales externos, sino vehículos de transformación espiritual interna. Esta idea es consistente con muchas otras enseñanzas gnósticas que veían la experiencia religiosa como algo profundamente personal y revelador. De nuevo, surge la pregunta, ¿por qué un texto que promueve una relación tan directa con lo sagrado fue considerado peligroso? La respuesta parece clara: al restar poder a la institución y devolverlo al individuo, estos textos amenazaban la creciente estructura de poder de la Iglesia. Otro texto fascinante y controvertido es el Apocalipsis de Pedro. A diferencia del Apocalipsis de Juan, que fue incluido en la Biblia, el Apocalipsis de Pedro ofrece una visión del juicio final muy diferente. En lugar de centrarse en una narrativa de castigo eterno para los pecadores, este texto introduce la idea de la redención universal, sugiriendo que, al final, todos los seres humanos podrían ser salvados, incluso aquellos que han caído en el pecado. Esta visión, aunque compasiva y profundamente espiritual, representaba un desafío directo a la doctrina del infierno eterno que se estaba consolidando en ese momento. ¿Por qué? Porque un Dios que perdona a todos, incluso a los más pecadores, elimina la necesidad de una estructura eclesiástica que funcione como árbitro del bien y el mal. Si todos pueden ser salvados, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la salvación de las almas? Además de estos evangelios y apocalipsis perdidos, también encontramos textos como El Pastor de Hermas, una obra que, en su momento, fue extremadamente popular entre las primeras comunidades cristianas. El Pastor de Hermas presenta una serie de visiones y enseñanzas que se centran en el arrepentimiento y la moralidad, pero también promueve una visión más flexible de la salvación. Aunque fue considerado sagrado por muchos de los primeros cristianos, e incluso formaba parte de algunos de los primeros códices bíblicos, el Pastor de Hermas fue eventualmente excluido del canon. Su mensaje, que enfatizaba la posibilidad de arrepentimiento incluso después del bautismo, chocaba con la creciente rigidez doctrinal que insistía en la perfección moral postbautismal. Esta lucha entre una fe más abierta y flexible frente a una interpretación más estricta de la salvación fue, en gran medida, lo que definió qué textos se conservaron y cuáles fueron suprimidos. Lo que queda claro es que, en el proceso de establecer un canon bíblico, no solo se trataba de decidir qué textos eran verdaderamente inspirados, sino también de controlar cómo esa inspiración sería entendida por las generaciones futuras. Cada texto excluido representa una voz silenciada, una perspectiva diferente sobre lo divino que fue considerada demasiado peligrosa, demasiado subversiva, o simplemente incompatible con la visión de la Iglesia en formación. Este control sobre la narrativa no solo moldeó la Biblia que conocemos hoy, sino que también restringió nuestra comprensión de lo que significaba ser cristiano en los primeros siglos. ¿Cómo serían nuestras creencias si textos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena o el Apocalipsis de Pedro hubieran sido incluidos en las Escrituras? ¿Tendríamos una imagen más amplia y compasiva de Dios? ¿Sería nuestra relación con lo divino más directa y personal, sin la necesidad de intermediarios? Estas preguntas nos invitan a reflexionar profundamente sobre el impacto que han tenido estas decisiones en nuestra espiritualidad moderna. Al revisar los textos bíblicos que fueron excluidos del canon, emerge otro punto crucial: no solo los libros completos fueron eliminados, sino que también algunas enseñanzas contenidas en los evangelios aceptados pudieron haber sido modificadas o reinterpretadas con el tiempo. Este es un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que merece atención. Los manuscritos originales de muchos libros del Nuevo Testamento no han llegado intactos hasta nuestros días. Las copias que poseemos son transcripciones hechas siglos después, y estas mismas copias a menudo muestran variaciones entre sí. ¿Qué implica esto? Que no solo debemos preocuparnos por los textos que fueron completamente omitidos, sino también por aquellos que, aunque incluidos, podrían haber sido alterados en su significado original. Un ejemplo que pone esto en perspectiva es el papel de la mujer en las enseñanzas de Jesús. Si bien en algunos evangelios canónicos, como en Lucas o Juan, se reconoce la presencia de mujeres importantes en el ministerio de Jesús, la realidad es que los textos apócrifos nos muestran una imagen mucho más radical. No se trata solo de María Magdalena. Otros evangelios, como el de María y el de Felipe, sugieren que las mujeres jugaron un papel crucial como líderes espirituales en los primeros movimientos cristianos. Sin embargo, con el tiempo, esta visión fue gradualmente borrada o minimizada en los textos aceptados. La estructura patriarcal que emergía no permitía la idea de que las mujeres tuvieran autoridad espiritual. De hecho, este es un punto que nos lleva directamente a uno de los grandes misterios: ¿por qué la Iglesia temprana decidió excluir a las mujeres del liderazgo espiritual?
Si Jesús tuvo una relación tan cercana con discípulas como María Magdalena, ¿qué motivó este cambio radical hacia una iglesia dominada por hombres? La respuesta parece encontrarse, una vez más, en la necesidad de consolidar poder. En un mundo donde las estructuras de autoridad eran mayoritariamente patriarcales, permitir que las mujeres ocuparan roles de liderazgo espiritual podría haber sido visto como una amenaza tanto a la estabilidad interna de la Iglesia como a su aceptación en la sociedad romana. Este proceso de eliminación de voces disidentes no se limitó únicamente a cuestiones de género. Los primeros cristianos vivieron en un mundo lleno de diversidad cultural y filosófica, y las diferentes comunidades cristianas reflejaban esa riqueza. Un ejemplo fascinante es el Evangelio de los egipcios, un texto que, aunque no sobrevivió completamente, nos ha dejado fragmentos a través de citas de autores antiguos. En este Evangelio se presenta un Jesús que predica la importancia de superar los lazos terrenales, incluidas las relaciones sexuales y el matrimonio, para alcanzar una comunión más pura con lo divino. Este mensaje, que contradecía la visión más tradicional de la familia como el núcleo de la vida social y religiosa, fue rápidamente suprimido. ¿Por qué fue tan importante para la Iglesia primitiva establecer una doctrina clara sobre el matrimonio y la familia? La respuesta, una vez más, parece estar relacionada con el control. Al establecer normas claras sobre el matrimonio, la sexualidad y la vida familiar, la Iglesia consolidaba su influencia sobre la vida cotidiana de sus fieles. Cualquier enseñanza que sugiriera una independencia espiritual que no dependiera de estas instituciones sociales representaba un desafío a esa autoridad. Un caso que arroja aún más luz sobre este tema es el de los textos que provienen de tradiciones gnósticas. Los gnósticos eran un grupo cristiano que creía que el verdadero conocimiento espiritual, la gnosis, se encontraba dentro de cada individuo, y que la salvación no dependía de ritos externos, sino de un profundo conocimiento interno y personal de lo divino. Los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, promovían esta idea, enfatizando la importancia de la experiencia directa con Dios. Sin embargo, la creciente institucionalización del cristianismo requería una estructura rígida y una jerarquía bien definida. La gnosis, con su enfoque en la experiencia personal, era vista como una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia, que se estaba posicionando como la única mediadora entre el ser humano y lo divino. Incluso los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús fueron objeto de censura. Textos como el Evangelio de la infancia de Tomás presentan a un niño Jesús que no solo es divino, sino también problemático. En algunas versiones, realiza milagros de manera impulsiva, a veces incluso perjudicando a quienes lo rodean, lo que contrastaba fuertemente con la imagen del Jesús completamente perfecto y controlado que se promovió en los evangelios canónicos. Este tipo de relato no encajaba con la narrativa que la Iglesia buscaba establecer, la de un Mesías inmaculado y siempre compasivo. Así que, nuevamente, este evangelio fue rechazado. La omisión y la censura de estos textos y enseñanzas reflejan un patrón claro. El canon bíblico que conocemos hoy no solo es el resultado de decisiones teológicas, sino también políticas. El cristianismo en sus primeros siglos era un movimiento en formación, y sus líderes entendieron que, para sobrevivir y expandirse, necesitaban presentar una versión unificada y controlada de sus creencias. Cualquier texto que sugiriera una espiritualidad más libre o un cuestionamiento de la estructura de poder existente era visto como una amenaza. Este control sobre la narrativa no solo moldeó la historia de la Iglesia, sino también la forma en que los creyentes entendemos a Dios, a Jesús y a nosotros mismos. Si estos libros perdidos no hubieran sido excluidos, podríamos tener una visión muy distinta de lo que significa la fe. Al explorar los libros perdidos de la Biblia, hay algo profundamente inquietante en cómo las enseñanzas originales pudieron haber sido reconfiguradas para ajustarse a una narrativa particular. Esta idea no es mera especulación, sino que se apoya en pruebas concretas de cambios y omisiones deliberadas que, aunque justificadas por la Iglesia como necesarios para mantener la pureza de la fe, levantan serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de las enseñanzas de Jesús y los primeros cristianos. Uno de los textos que ilustra este punto es el Evangelio de la Verdad, otro de los descubrimientos de la biblioteca de Nag Hammadi. Este texto presenta a Jesús no como el sacrificio definitivo para el perdón de los pecados, sino como un maestro cuyo objetivo era despertar a la humanidad de su ignorancia. Según este Evangelio, el problema fundamental de la humanidad no es el pecado, sino el desconocimiento de su origen divino. La misión de Jesús, entonces, no es redimirnos de una caída moral, sino iluminarnos sobre nuestra verdadera naturaleza espiritual, algo que contradice radicalmente la teología del pecado original y la salvación por el sacrificio que se convirtió en el fundamento del cristianismo institucional.
Aquí, el conocimiento, la gnosis, es la clave para la salvación, lo que representa una amenaza directa para cualquier estructura religiosa que dependa de mediadores, sacerdotes, obispos, rituales, para conectar al creyente con lo divino. Si la salvación es simplemente el reconocimiento interno de nuestra verdadera naturaleza, entonces, ¿qué papel juega la Iglesia? ¿Qué lugar tienen los rituales si el verdadero contacto con Dios se establece en el corazón de cada individuo, sin necesidad de intermediarios? Esta visión desafía el núcleo mismo del cristianismo que comenzó a institucionalizarse a partir del siglo IV. Otro texto provocador es el Evangelio de los Hebreos, que se considera uno de los evangelios más antiguos, pero que desapareció de la historia, posiblemente debido a su interpretación no ortodoxa de ciertos eventos clave de la vida de Jesús. Fragmentos de este evangelio sugieren que Jesús tenía un vínculo mucho más profundo con el judaísmo de lo que los evangelios canónicos presentan. Por ejemplo, mientras que los evangelios aceptados por la Iglesia muestran a Jesús como alguien que cuestiona, y en algunos casos, desafía las tradiciones judías, el Evangelio de los Hebreos lo presenta como un maestro profundamente enraizado en su herencia judía. Este enfoque podría haber sido visto como un obstáculo para el cristianismo naciente, que estaba ansioso por diferenciarse del judaísmo y consolidarse como una religión propia, separada y distinta. Este proceso de separación fue crucial en la formación del canon bíblico, ya que muchos textos que mostraban a Jesús en una relación más cercana con la tradición judía fueron eliminados o marginados. La nueva religión necesitaba una identidad separada, y cualquier texto que sugiriera una conexión continua con el judaísmo complicaba esa narrativa. Esta ruptura también se refleja en la reinterpretación de las escrituras hebreas. El Antiguo Testamento, aunque adoptado por la Iglesia cristiana, fue reinterpretado a través de una lente cristológica, convirtiendo las profecías hebreas en predicciones sobre Cristo, a menudo en contra del entendimiento judío original de esos textos. Pero no todo se centraba en la relación con el judaísmo. La omisión de textos también fue una herramienta para manejar los desafíos filosóficos y doctrinales que surgieron a medida que el cristianismo se expandía. Textos como el Evangelio de los Egipcios o el Evangelio de Tomás, con sus mensajes profundamente espirituales y a menudo crípticos, presentaban una visión del cristianismo mucho más abstracta y filosófica, una que no se alineaba fácilmente con la estructura doctrinal que la Iglesia necesitaba para expandirse entre la población en general. Estos textos requerían una comprensión más profunda y personal de las enseñanzas de Jesús, lo que probablemente habría sido inaccesible para muchos creyentes de la época. El cristianismo, en su búsqueda por crecer y consolidarse como religión dominante, necesitaba un mensaje claro y directo, uno que pudiera ser fácilmente comprendido y seguido por todos, sin importar su nivel de educación o capacidad para la introspección filosófica. La selección del canon bíblico refleja, en gran medida, este proceso de simplificación. Los textos que ofrecían una visión más directa, literal y concreta de la vida y la misión de Jesús fueron favorecidos, mientras que aquellos que invitaban a la reflexión filosófica, la exploración interna o la crítica al poder religioso fueron descartados. De esta manera, la Iglesia consolidaba su control no solo sobre las creencias religiosas de los fieles, sino también sobre la forma en que se interpretaba y entendía la propia figura de Jesús. Una de las pérdidas más grandes de este proceso de eliminación es la diversidad de perspectivas sobre lo divino. En los textos perdidos encontramos una variedad de interpretaciones que expanden nuestra comprensión de la espiritualidad. En lugar de una única narrativa sobre la relación entre Dios y el ser humano, los libros excluidos de la Biblia presentan una gama de posibilidades, desde la visión gnóstica de la divinidad interna hasta la idea de un Jesús profundamente humano que lucha por transmitir verdades universales. Estas diferentes interpretaciones podrían haber permitido una mayor flexibilidad en la fe, una que valorara la exploración personal y el cuestionamiento, en lugar de una estricta adhesión a un conjunto cerrado de doctrinas. Esta diversidad de pensamientos fue, sin embargo, percibida como peligrosa. Para una iglesia que buscaba uniformidad y control, las diferentes interpretaciones de la espiritualidad representaban una amenaza. Los textos que promovían una espiritualidad más libre y expansiva fueron silenciados, y lo que quedó fue una versión de la fe más controlada, enfocada en la obediencia y la creencia en verdades fijas. La existencia de estos textos perdidos plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de lo que entendemos hoy como cristianismo refleja realmente las enseñanzas originales de Jesús y cuánto es el resultado de decisiones humanas, marcadas por intereses políticos y sociales? La censura, exclusión y reinterpretación de estos escritos parecen haber sido herramientas poderosas para construir una narrativa coherente y controlada, que pudiera ser fácilmente aceptada por una mayoría y usada para consolidar el poder de la Iglesia. ¿Pero qué perdimos en ese proceso?
Uno de los textos más intrigantes que muestra esta desconexión entre el cristianismo institucional y las enseñanzas originales es el Evangelio de Tomás. Este texto no se presenta como un relato narrativo de la vida de Jesús, sino como una colección de dichos atribuidos al Maestro, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Lo que distingue al Evangelio de Tomás es su insistencia en la idea de que el reino de Dios no es una realidad futura, a la que solo se accede después de la muerte, sino una experiencia presente, que puede ser descubierta y vivida en este momento por aquellos que alcanzan un conocimiento espiritual profundo. Uno de los pasajes más impactantes de este Evangelio es el que dice: «El reino está dentro de ti y está fuera de ti». Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que eres un hijo del Padre viviente. Esta idea, profundamente gnóstica, subraya que el acceso a lo divino no se obtiene a través de una institución externa o de rituales religiosos, sino a través del conocimiento interior, la gnosis. Este tipo de enseñanza fue una amenaza directa a la autoridad eclesiástica. Si el reino de Dios está al alcance de todos y puede ser descubierto sin intermediarios, ¿qué papel juega la Iglesia en la salvación de las almas? El cristianismo oficial, con su enfoque en el pecado, la salvación a través del sacrificio de Jesús y la mediación de la Iglesia, contrastaba fuertemente con este mensaje. El Evangelio de Tomás, al no hacer referencia alguna a la crucifixión, la resurrección o el juicio final, rompía con el marco narrativo central que la Iglesia había construido para explicar el plan de salvación. Para la Iglesia, el control sobre la narrativa del sacrificio y la redención era esencial. Era la base para su función como institución que guiaba a las almas hacia la salvación. Pero los textos como el de Tomás ofrecían una vía de acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios ni de una estructura religiosa. Otro libro perdido, el Evangelio de los Nazarenos, da una perspectiva aún más desconcertante sobre Jesús, especialmente en lo que respecta a su humanidad. En lugar de enfatizar su divinidad absoluta, como lo hacen los evangelios canónicos, este texto lo presenta como un hombre sabio y lleno del Espíritu Santo, pero más accesible y humano en sus emociones y decisiones. Se dice que este evangelio narraba momentos de duda y vulnerabilidad de Jesús, algo que la Iglesia no pudo aceptar dentro de su doctrina de un Mesías infalible. La humanidad de Jesús era un aspecto incómodo que la teología posterior trató de suavizar o ignorar. La Iglesia necesitaba un Cristo perfecto, el Hijo Inmaculado de Dios, para mantener la coherencia de su enseñanza sobre la naturaleza de la salvación y la divinidad. Cualquier texto que sugiriera lo contrario, que lo mostrara más cercano a nosotros en su humanidad, fue considerado inapropiado y peligrosamente herético. Otro ejemplo relevante es el Evangelio de Judas, un texto que ofrece una visión completamente distinta de la traición de Judas. En lugar de ser el villano que traiciona a Jesús, Judas es presentado como el discípulo más cercano a él, elegido por el propio Jesús para llevar a cabo la tarea más difícil, entregar al Maestro para que se cumplieran las Escrituras. Este Evangelio pinta a Judas no como un traidor, sino como alguien que comprendía la misión de Jesús de una manera que los otros discípulos no podían. El Evangelio de Judas cambia por completo la narrativa tradicional de la traición y redención, cuestionando la versión lineal de los hechos que la Iglesia ha transmitido durante siglos. Este texto, por supuesto, fue rápidamente condenado y eliminado, ya que minaba la idea de un antagonista claro en la historia de la Pasión, una figura sobre la que se construyó gran parte de la narrativa de sufrimiento y salvación que es central en la doctrina cristiana. El hecho de que estos textos hayan sido deliberadamente excluidos del canon plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la verdad religiosa. ¿Es posible que el cristianismo que conocemos hoy sea solo una versión incompleta o distorsionada de las enseñanzas originales de Jesús? La decisión de qué incluir y qué excluir no fue una cuestión puramente teológica. También fue política, marcada por el deseo de crear una religión unificada y fácilmente comprensible, que pudiera expandirse y consolidarse en el mundo romano y más allá. El cristianismo tal como lo conocemos fue en gran medida diseñado para ser una religión de masas, capaz de atraer tanto a las clases bajas como a la élite. Sin embargo, en ese proceso de simplificación y control, muchas de las enseñanzas más profundas y espirituales pudieron haber sido sacrificadas. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas o el Evangelio de los Nazarenos representaban una visión más mística y compleja de la espiritualidad cristiana, una que exigía reflexión personal, autoconocimiento y, sobre todo, una relación directa con lo divino. Pero esa complejidad no encajaba en el modelo de una iglesia institucional, que necesitaba una fe sencilla, clara y fácilmente transmisible para expandirse con éxito.
Lo que perdimos con la eliminación de estos textos no fue solo una serie de libros antiguos, sino una visión más rica y diversa de lo que significa la fe y la relación con lo divino. La exclusión de estos textos no solo alteró la narrativa de los primeros cristianos, sino que transformó por completo la manera en que las generaciones posteriores entendieron conceptos tan fundamentales como la divinidad de Jesús, la naturaleza del alma humana, y la relación entre el hombre y Dios. El control del canon fue, en última instancia, un control sobre el conocimiento espiritual. Lo que muchos no saben es que esta exclusión no fue un hecho aislado ni un accidente, sino el resultado de un proceso deliberado por consolidar una versión particular del cristianismo, una versión que sirviera a los intereses del poder eclesiástico. Uno de los puntos más impactantes que surge de esta censura es la manera en que la figura de Jesús fue moldeada. Los evangelios apócrifos ofrecen una imagen mucho más variada y a menudo contradictoria de Jesús. En algunos de estos textos, se le muestra como un maestro de sabiduría profunda que buscaba despertar a sus seguidores a la verdadera naturaleza de su existencia. En otros, como el Evangelio de Tomás, ni siquiera se menciona la crucifixión o la resurrección. En lugar de centrarse en el sacrificio de Jesús, se enfoca en el autodescubrimiento y la iluminación personal. Este énfasis en el autoconocimiento como un camino hacia lo divino representa una visión radicalmente diferente del Jesús que hemos llegado a conocer a través de los evangelios aceptados. El Evangelio de Felipe, otro texto prohibido, también revela una visión diferente de la espiritualidad y los sacramentos. En este evangelio, se dice que el verdadero bautismo no es simplemente un rito externo con agua, sino una transformación espiritual interna. El matrimonio, igualmente, no es presentado como una mera unión física, sino como una representación simbólica de la unión entre el alma y el espíritu divino. Estas ideas, que vinculan las ceremonias externas con procesos internos de iluminación, fueron en gran medida suprimidas por una iglesia que prefería que los rituales tuvieran un poder en sí mismos, independiente del estado espiritual del individuo. La razón por la cual estos textos eran peligrosos para la iglesia institucional es clara. Si el verdadero bautismo no es simplemente una ceremonia, sino una experiencia de transformación interior, entonces los ritos externos pierden parte de su poder y la necesidad de la mediación eclesiástica se ve reducida. Esto socavaba directamente la autoridad de la Iglesia, que dependía de su capacidad para administrar los sacramentos como única vía hacia la salvación. Al subrayar que el conocimiento y la experiencia directa de lo divino eran más importantes que los rituales, estos textos amenazaban con debilitar el control que la institución religiosa tenía sobre sus fieles. Otro texto que fue eliminado es el Evangelio de María. En él, María Magdalena es presentada no solo como una discípula cercana a Jesús, sino como una líder espiritual que comprende las enseñanzas profundas de su maestro, incluso más que los otros discípulos hombres. En este Evangelio, es María quien, tras la muerte de Jesús, consuela y guía a los demás discípulos. La implicación de que una mujer pudiera tener una comprensión espiritual superior y un papel de liderazgo en la comunidad cristiana desafió directamente las normas patriarcales de la Iglesia, que relegaba a las mujeres a roles secundarios. La exclusión de las mujeres del liderazgo espiritual es otro tema recurrente en los textos apócrifos. No solo en el Evangelio de María, sino también en otros textos, las mujeres juegan un papel crucial en la transmisión del conocimiento divino. Sin embargo, con el establecimiento de la jerarquía eclesiástica, estas figuras femeninas fueron progresivamente silenciadas. En lugar de ver a mujeres como líderes espirituales, la Iglesia las presentó como figuras de apoyo, puras y obedientes, modelos de virtud pero sin acceso al poder o la autoridad espiritual. Esta tendencia a minimizar el papel de las mujeres y a eliminar enseñanzas que ponían en duda la autoridad masculina también se refleja en la forma en que se seleccionaron los textos del Nuevo Testamento. Los evangelios que sobrevivieron son aquellos que se alineaban con una estructura de poder donde la Iglesia, y en particular los hombres que la dirigían, mantenían el control sobre la interpretación de las Escrituras y la administración de los sacramentos. Al centrarse en la divinidad exclusiva de Jesús y en el papel de la Iglesia como intermediaria entre Dios y el hombre, se perdió una parte esencial del mensaje original. Los textos gnósticos, por ejemplo, hablan de un Jesús que nos invita a descubrir la chispa divina dentro de nosotros, y a través de ese conocimiento, transformar nuestra relación con el mundo y con Dios. Este mensaje de empoderamiento individual, que permite al ser humano conectarse directamente con lo divino sin intermediarios, fue una amenaza directa a una Iglesia que necesitaba imponer su autoridad y legitimidad en un mundo en constante cambio. Lo más interesante es que muchas de estas enseñanzas excluidas no negaban la figura de Jesús ni contradecían por completo los evangelios aceptados.
Más bien, ampliaban la comprensión de su mensaje, ofreciendo una visión más rica y compleja de la espiritualidad. Pero en la medida en que estas enseñanzas promovían el autodescubrimiento y cuestionaban la necesidad de una estructura jerárquica rígida, fueron consideradas peligrosas y, por ende, eliminadas. El impacto de estas decisiones aún resuena hoy. Hemos heredado una visión particular del cristianismo, una que fue cuidadosamente construida para servir a las necesidades de una institución en crecimiento. Lo que estos libros perdidos nos muestran es que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que se nos ha enseñado. Las interpretaciones y enseñanzas sobre Jesús eran múltiples, y su mensaje contenía aspectos que, de haber sido incluidos, podrían haber llevado a una comprensión completamente diferente de la fe. El impacto de la exclusión de estos libros perdidos de la Biblia no solo afectó la estructura doctrinal y la autoridad de la Iglesia, sino también nuestra comprensión más profunda de la espiritualidad cristiana y de la humanidad misma. Al analizar lo que se eliminó, lo que se silenció, es imposible no preguntarse qué tipo de cristianismo podríamos haber heredado si estos textos hubieran sido preservados y estudiados junto con los evangelios canónicos. Las enseñanzas sobre la búsqueda interior, el empoderamiento personal, y una relación directa y sin intermediarios con lo divino habrían cambiado radicalmente nuestra experiencia de la fe. Uno de los mayores interrogantes que surgen es si, en última instancia, lo que ha sobrevivido en la Biblia como la conocemos hoy refleja solo una porción de la verdad espiritual. Los textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe apuntaban a una verdad mucho más mística y compleja, que no era fácil de simplificar en reglas dogmáticas. Estos libros presentaban un cristianismo donde la transformación interna y el autoconocimiento eran esenciales para la salvación, en lugar de depender únicamente de la mediación de una iglesia o de rituales externos. En un mundo donde el conocimiento espiritual es controlado por unos pocos, estos textos representaban una amenaza, una rebelión contra la autoridad eclesiástica que se construía. Quizás uno de los textos más revolucionarios en este sentido es el Libro secreto de Juan. Este texto ofrece una visión cósmica y gnóstica de la creación, donde el mundo material es una construcción imperfecta y corrupta, y donde la verdadera liberación solo se logra al reconocer la chispa divina dentro de cada ser humano. Esta visión rompe con la narrativa de un Dios completamente inmutable y omnipotente que controla cada aspecto de la creación, y plantea la idea de que el mal y el sufrimiento en el mundo no son parte del plan de Dios, sino el resultado de fuerzas imperfectas e ignorantes. Esto ofrecía una nueva forma de ver el sufrimiento y la existencia, en la que la salvación no dependía de una figura externa, sino del despertar del conocimiento dentro de cada uno de nosotros. A lo largo de los siglos, la Iglesia logró consolidar un cristianismo que se ajustaba a sus necesidades de organización, estructura y poder. La fe se transformó en un sistema de reglas, rituales y autoridad centralizada, lo que facilitaba su expansión y su control. Sin embargo, este proceso de institucionalización también significó la pérdida de muchas enseñanzas que ofrecían una vía diferente para la espiritualidad. Al presentar una visión reducida de las enseñanzas de Jesús, la Iglesia eliminó aspectos que podrían haber fomentado una relación más íntima y personal con lo divino, una relación que no dependiera de intermediarios humanos ni de la conformidad a un sistema externo. Los textos perdidos también presentan una relación con el pecado y la redención que dista mucho de la narrativa tradicional. En los evangelios canónicos, se enfatiza el papel de la muerte de Jesús como sacrificio para redimir a la humanidad del pecado. Sin embargo, en textos como el Evangelio de Judas, la historia de la crucifixión no es vista como una traición y un fracaso, sino como un acto consciente de liberación. Judas, en este relato, no es el traidor que la historia ha demonizado, sino un colaborador que ayudó a Jesús a cumplir su destino. Esto cuestiona nuestra comprensión de la naturaleza del pecado y la traición, y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los personajes que han sido simplificados en la narrativa oficial. Pero tal vez lo más inquietante de estos textos perdidos es que muchos de ellos insisten en que el reino de Dios no es un lugar al que llegaremos tras la muerte, sino una realidad presente aquí y ahora. El Evangelio de Tomás nos dice que el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Esta idea sugiere que la salvación no es un evento futuro que se alcanza siguiendo una serie de reglas, sino un estado de consciencia que se puede experimentar en el presente. El reino de Dios no es un lugar lejano o inaccesible, sino una realidad viva que se puede manifestar a través del conocimiento interno. La exclusión de estas enseñanzas, entonces, no solo privó a los cristianos de una comprensión más profunda y diversa de su fe, sino que también creó una religión que, en muchos aspectos, es pasiva. Al depender de intermediarios y de la promesa de una salvación futura,
el cristianismo institucionalizado perdió gran parte del dinamismo y la urgencia que podrían haber inspirado los seguidores a buscar su propia conexión directa con lo divino. En lugar de esperar la redención a través de la obediencia y el sacrificio, estos textos nos invitan a tomar un papel activo en nuestra propia liberación espiritual. Al cerrar los ojos a estos libros, al silenciarlos, no solo se evitó el caos de múltiples interpretaciones, sino que también se perdió la riqueza de un cristianismo más amplio, más inclusivo, más capaz de adaptarse a las experiencias individuales de fe. Lo que se ha presentado como una verdad singular es, en realidad, una construcción que deja fuera preguntas esenciales sobre quiénes somos, qué significa ser humanos, y cómo podemos conectarnos con lo divino de maneras más personales y directas. Estos libros perdidos nos invitan a redescubrir ese camino. Nos recuerdan que la fe no tiene que ser rígida ni autoritaria, que la búsqueda de Dios puede ser una experiencia profundamente personal y que, tal vez, el verdadero secreto está en el conocimiento que ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. Solo necesitamos las herramientas adecuadas para redescubrirlo.